Una vez formulada la imputación a la señora Raquel Castillo Padilla y no habiendo manifestación alguna por parte de la defensa o la imputada, se le pregunta al Ministerio Público si tiene alguna otra petición. Sí, su señoría. Esta representación social solicita autorización a efecto de llevar a cabo la vinculación a proceso a la hoy imputada, la señora Raquel Castillo Padilla, por lo que solicito esa autorización para poder desplazarme. Autorizado. Gracias. Esta representación social, con fundamento en lo establecido en el artículo 19, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted, señoría, dicte el auto de vinculación a proceso a la hoy imputada, la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que en la investigación inicial existen datos que establecen la probabilidad de la participación del hecho delictuoso, homicidio doloso, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, delito que se encuentra previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal, que a la letra dice, comete el delito de homicidio quien prive de la vida a otro. Lo anterior, su señoría, en relación a los siguientes hechos. Que la madrugada del 21 de diciembre del año 2014, en la Ciudad de México, la hoy imputada se encontraba en su domicilio ubicado en calle Reforma número 321, 5A, Lomas de Chapultepec, en compañía de su esposa de nombre Alejandro, con quien tuvo una fuerte discusión, ya que ella le hace mención que ya se había dado cuenta que le estaba poniendo los cuernos, y además, su señoría, que el señor Alejandro iba a tener un hijo con otra mujer, a lo que ella, llena de coraje y desesperación, se la abalanza llorando, quien el señor Alejandro reacciona dándole 2 bofetadas y posteriormente la tira al piso. Al momento de que ella se levanta, se dirige a la cocina, lugar donde de igual manera el señor Alejandro se dirige a dicho lugar. Cuando la señora Raquel llega a la cocina, toma un cuchillo que se encontraba en este lugar y le da 2 puñaladas al señor Alejandro, y teniendo como consecuencia con una de ellas la pérdida de la vida. Posterior a estos hechos, la señora Raquel sale de su departamento y se dirige al departamento de su vecina de nombre Cristal Fernández, marcado con el número 321-1B, quien de una manera muy desesperada toca la puerta y comienza a gritar que la había regado, que llamara a emergencias. La señora Cristal, al escuchar lo anterior, hace la llamada respectiva y tras concluir la anterior, se dirige al departamento del señor Alejandro. Al ingresar a este, se percata que Alejandro se encontraba tirado, ensangrentado e inconsciente. Minutos después, siendo aproximadamente las 5:40 horas, llegan los elementos de la policía investigadora, quienes, posterior al tener conocimiento de lo acontecido, hacen la detención correspondiente de la señora Raquel Castillo Padilla. Lo anterior, su señoría, se acredita con los siguientes datos de prueba. Primeramente, en cuanto al hecho que la ley califica como un delito, y que en este caso es el de homicidio, que se describe como quien prive de la vida a otro, he de referir que obra dentro de la carpeta de investigación la declaración de la propia imputada, la señora Raquel, quien manifiesta que efectivamente tuvo una discusión con el señor Alejandro, que posterior a ello el señor Alejandro le da 2 bofetadas y la tira al piso, que al momento que ella se levanta se dirige a la cocina, lugar donde de igual manera el señor Alejandro se dirige a dicho lugar, que es en ese lugar donde ella toma un cuchillo. Y si bien su señoría omite hacer referencia a ser ella quien le propicia las 2 heridas, sin embargo, es lógico de entenderse, ya que en el momento y lugar de los hechos, la señora Raquel era la única persona que se encontraba con el señor Alejandro. Dicha muerte se acredita con el dictamen de necropsia, efectuado por el médico legista Manuel Higareda, quien posterior a efectuar el dictamen de ley al cadáver encontrado, se establece que existe una herida provocada por un elemento cortopulsante en la cara anterior al tórax, con 6 centímetros de longitud, y la otra herida encontrada en la región lumbar con 3 centímetros de profundidad, y en estableciendo en su apartado de conclusiones que la herida provocada en la parte del tórax es la causal de la muerte. Además, su señoría, se cuenta de igual manera con el dato de prueba que obra agregado, el cual es la acta de entrevista, el reporte policial de los elementos de la policía investigadora, quienes son los elementos previos al lugar del evento, quienes manifestaron que al ingresar a dicho departamento se encuentran con un cuerpo sin vida, quien en vida respondía al nombre de Alejandro Campos. De igual manera, en cuanto al segundo de los elementos que establece esta representación social para efecto de continuar con la vinculación, el cual se establece que la imputada es la persona que cometió el hecho que se le imputa, he de referir, como ya le he referido, obra dentro de su carpeta su propia declaración, de donde se desprende que es ella la persona quien conduce el resultado típico, y además en el artículo 9, párrafo primero, nos menciona que obra dolosamente, que conociendo los elementos del tipo penal y previendo como posible el resultado típico, quiere y acepta la realización del hecho previsto por la ley, dado que la señora Raquel, siendo el sujeto activo del delito, ejecuta una acción que se traduce en un movimiento corporal voluntario y se establece que es haber apuñalado al señor Alejandro, teniendo esto como consecuencia
una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, el cual se concluye que es el de la vida. Además, en el artículo 13, fracción segunda, nos hace mención en la calidad de autor material que tiene hoy la imputada, por lo que quien es la señora Raquel, quien de manera directa efectúa el acto. Por lo anterior, el tratamiento metódico denominado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar lo establecido en el artículo 19, párrafo 5 de la Constitución, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del delito, sino más bien describir el tipo penal, es decir, todos aquellos elementos que establezcan un hecho que la ley establece como un delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Es por ello, señoría, que solicito la vinculación a proceso, toda vez que se cumplió con la formulación de imputación y se le otorgó la posibilidad de responder a esta. Es cuanto. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa? Eso, señoría. Solicito autorización para deambular. Autorizado. Con su venia, señoría. Esta defensa, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la no vinculación a proceso de mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, fundado en que el Ministerio Público no cuenta con los datos de pruebas suficientes que acrediten el tipo penal de homicidio, establecido en el numeral 302 del Código Penal Federal, así como el dolo en la comisión del mismo, establecido en el numeral 9 del mismo ordenamiento jurídico. Ya que de la carpeta de los datos de prueba de la carpeta de investigación se desprende que mi defendida solo actuó con el fin único de salvaguardar su integridad física. El día de los hechos, mi defendida se encontraba en su domicilio, el ubicado en calle Reforma, número 321-5A, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Cuando a altas horas de la madrugada llegó el hoyo occiso el señor Alejandro Campos Rodríguez, el cual, estando ahí, comienza una discusión con mi defendida, en la cual la comienza a insultar, humillar y a menoscabar su condición como mujer con insultos ofensivos a su género, por el simple hecho de que mi defendida no podía procrear. Lo cual, como obra en el acta de entrevista de la hoy imputada, esto le causaba una gran frustración al señor Alejandro Campos Rodríguez, ya que su mayor deseo era el de ser padre, mismo que nos lo acredita en su acta de entrevista la señora Janina Domínguez, quien era amante del hoyo occiso. En el cúmulo de esta discusión es cuando mi defendida se abalanza en contra del señor Alejandro, todo esto para detener los insultos que le estaba haciendo, nunca con la intención de lastimarlo o causarle algún daño, como trata de sustentar el Ministerio Público. Contrario a esto, el señor Alejandro Campos responde con 2 bofetadas a mi defendida y la arroja hacia el suelo con una fuerza desmedida, lo cual también es corroborado por el Ministerio Público en su narrativa de hechos, sustentando así que éste tiene conocimiento de las lesiones y agresiones de las cuales era víctima mi defendida por parte del señor Campos Rodríguez. Esta agresión le ocasiona un fuerte golpe en la cadera a mi defendida, lo cual se puede acreditar con el examen médico realizado por el doctor Toscano, en la cual determina la existencia de una equimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Todas estas lesiones causadas de igual forma por los golpes que le propició el señor Campos Rodríguez a mi defendida. Cabe mencionar también que no es la primera vez que el señor Campos Rodríguez agrede a la señora Raquel, ya que hace 4 años mi defendida fue a parar al hospital por las lesiones que le causaron los golpes que le propició el señor Campos Rodríguez. Posterior a esta conducta, el señor Campos Rodríguez se dirige a su habitación y la señora Raquel, atemorizada, se dirige hacia la cocina para no continuar con la discusión y no seguir siendo parte de las agresiones tanto físicas como verbales que le estaba haciendo el señor Campos Rodríguez, y con la única intención de salvaguardar su integridad física, ya que temía por la misma, temor que está totalmente fundado, ya que, como se manifestó y obra en el acta de entrevista de la hoy imputada y así también de la señora Cristina Fernández, quien es su vecina, el señor Alejandro era una persona violenta y golpeaba constantemente a mi defendida desde los primeros años de su matrimonio. Es por eso que, estando allí en la cocina, sola y atemorizada, mi defendida toma un cuchillo, pero no para lastimar al señor Campos Rodríguez. Tal fue así su intención que nunca sale de la habitación para buscarlo y agredirlo. Al contrario a esto, se queda ahí, doliéndose de los golpes que le había propiciado con anterioridad a su cónyuge, y esperanzada a que todo terminara en ese momento, lo cual no fue así, ya que el señor Campos Rodríguez en ese momento es cuando se dirige hacia la cocina a buscar a mi defendida,
con la única intención de continuar con las agresiones. Tan fue así su intención que comienza a golpearla nuevamente, dejando a mi defendida en un estado de indefensión y desventaja respecto a su agresor por su condición de mujer, lo cual se acredita en el dictamen de necropsia que obra en autos emitido por el doctor Pedro Miguel Valderiano, el cual nos dice que el señor Alejandro era una persona de 80 kilogramos de peso y casi 1.80 metros de altura, a lo que mi defendida, estando en un estado de pánico y recibiendo esas agresiones, es cuando, en aras de su defensa, propicia las lesiones al señor Campos Rodríguez. Todo esto se acredita con el examen de la psicóloga Alicia Martín de los Bosques, en la cual nos dice que aun cuando la mujer solo quiera lesionar, necesita usar un arma de grandes proporciones, ya que a diferencia del hombre, quien según este estudio tiene dos alternativas: una, la de golpear con las manos, y dos, la de matar con un arma. Para la mujer, la de golpear con las manos es inexistente, nulidad que se incrementa cuando la contienda es contra una persona del sexo opuesto, por la desproporcionalidad en fuerza, corpulencia y resistencia respecto al varón, como sucedió en los hechos que se manifiestan, en el cual, como ya se dijo, mi defendida nunca tuvo la intención real de quitarle la vida al señor Campos Rodríguez. Tan fue así que ella nunca sale del lugar de los hechos. Contrario a esto, va y pide auxilio con su vecina, la señora Cristina Fernández, para tratar de salvarle la vida al señor Campos Rodríguez, como obra en la carpeta de investigación de ambas ciudadanas. Así también, mi defendida se encontraba en un estado anímico totalmente desequilibrado, ya que no podía creer lo que había pasado, dejando así su señoría con este sentir, dejándonos claro que nunca fue su intención obrar de manera dolosa en contra del señor Campos Rodríguez. Por lo tanto, no queda acreditada la tipicidad del delito de homicidio doloso que trata de sustentar el Ministerio Público. Es por eso, su señoría, que esta defensa reitera la petición de no vinculación al proceso de mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, fundado en que su actuar es justificable, ya que fue con la única intención de repeler una agresión física en su contra por parte del hoy occiso, que ponía totalmente en riesgo el bien jurídico tutelado de la vida. Así, este actuar desplegado por mi defendida encuadra perfectamente la fracción 4 del artículo 15 del Código Penal Federal, que nos habla de las excluyentes de delito, ya que al ser objeto de las agresiones se ve en una clara necesidad de defensa y nunca actuó con dolo nunca actuó de manera dolosa en ese momento, ya que de no haber podido repeler las agresiones de las que estaba siendo víctima en ese momento, la que hubiera perdido la vida el día de los hechos pudo haber sido ella. Es cuanto. Una vez escuchadas las manifestaciones por las partes, esta autoridad tiene a bien decretar auto de vinculación a proceso de la imputada Raquel Castillo Padilla. ¿Alguna otra manifestación? Sí, su señoría. Esta representación social, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita se abra debate a la imposición de medidas cautelares a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, toda vez que se ha cumplido con los requisitos de formulación de imputación y auto de vinculación a proceso en contra de la misma. Se abre debate. Señoría, solicito autorización para desplazarme en esta honorable sala de audiencia. Autorizado. Con su venia, señoría, esta representación social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 153, 156, 157 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de medidas cautelares a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, consistentes en: primera, la presentación periódica ante el juez, establecida en el numeral 155 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Segunda, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, establecida en el mismo ordenamiento en su fracción segunda. Tercera, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinada persona.
con la víctima u ofendido, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa, establecida de igual forma en el mismo ordenamiento en su fracción octava. Estas medidas cautelares cumplen con los requisitos de proporcionalidad, idoneidad y necesidad de cautela, lo cual establece nuestra ley procesal penal. Asimismo, conforme al hecho delictivo, en este caso el de homicidio culposo, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Alejandro Campos Rodríguez. Si bien es cierto, su señoría, las medidas cautelares son un acto de molestia, pero estas tienen como finalidad garantizar que la hoy imputada comparezca a cada una de sus audiencias. Asimismo, garantizar la seguridad de los testigos y evitar la obstaculización del procedimiento, como lo establece nuestra ley adjetiva penal. De acuerdo a la primera medida cautelar solicitada por esta Fiscalía, Raquel Castillo Padilla no tiene arraigo y se deberá presentar los días 15 y 31 de cada mes en el lugar y hora que su señoría tenga bien a señalar. Pues como se desprende de la opinión de unidad de medidas cautelares, la hoy imputada vivía solo con el hoy occiso, la cual corre agregado, por lo cual es imposible que alguien le impida permanecer en la Ciudad de México. Si bien es cierto, su señoría, que la hoy imputada labora en el Tribunal de Justicia, también lo es que no es suficiente para que ella tenga arraigo hacia la Ciudad de México. Pues como se desprende, no cuenta con dependientes económicos que le impidan seguir laborando en dicho lugar, por lo que esta Fiscalía determina procedente que le sea impuesta dicha medida cautelar a la hoy imputada con el efecto de garantizar la presencia en el proceso que se le instruye en su contra. De acuerdo a la segunda medida cautelar solicitada por esta representación social, la imputada Raquel Castillo Padilla cuenta con los medios, las relaciones y los documentos para poder salir del país en determinado momento, pues como se desprende de la opinión de medidas cautelares, la hoy imputada labora en el Tribunal de la Ciudad de México. Esto corroborado con el dato de prueba consistente en la entrevista que le fue realizada a la magistrada Gabriela Enrique Pons, el cual corre agregado, por lo cual determina que la hoy imputada cuenta con las relaciones para salir del país en determinado momento, aunado a que sus familiares radican en otra entidad como lo es Sinaloa. Esto hace una inminente sustracción por parte de la imputada, por lo que esta Fiscalía determina procedente que le sea impuesta dicha medida cautelar a la hoy imputada. De acuerdo a la tercera medida cautelar solicitada por esta representación social, es, su señoría, de acuerdo a las circunstancias particulares de la hoy imputada, pues como se desprende de la opinión de medidas cautelares, la hoy imputada ha hecho en diversas ocasiones llamadas telefónicas en las cuales le profiere insultos y amenazas a la testigo Yanina Domínguez. Esto corroborado con el dato de prueba consistente en la entrevista que le fue realizada a Yanina Domínguez, la cual corre agregado. Y de acuerdo a las máximas de la lógica y la experiencia, la hoy imputada en cualquier momento puede seguir agrediendo, insultando a la propia testigo en referencia o a cualquier otra persona que le ponga en su contra. Esto con la finalidad de impedir que rindan una entrevista que la perjudique y de acuerdo a la conducta desplegada por la hoy imputada, en la cual le causó una lesión al bien jurídico tutelado como era la vida del hoy occiso. Por lo que esta representación social solicita a usted, su señoría, le sea impuesta dicha medida cautelar a efecto de salvaguardar la integridad física y psicológica de cualquier persona que intervenga en este procedimiento penal. Las medidas cautelares referidas con anterioridad se encuentran apegadas al principio de legalidad como lo establece nuestra Carta Magna. Asimismo, cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que solicito a su señoría de la manera más atenta le sean impuestas las antes referidas a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, siempre que no se afecte el derecho de defensa que tiene derecho a la misma. Es cuanto. ¿La defensa algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para deambular. Autorizado. Con su venia, señoría, de conformidad con lo establecido por el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se niegue la imposición de la medida cautelar consistente en prohibición de salir sin autorización del país,
de la localidad en la cual se reside o del ámbito territorial que fije el juez. Impuesta en contra de la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que las medidas cautelares deben atender a 3 principios fundamentales: necesidad, legalidad y proporcionalidad. Dichos principios no han sido plenamente y debidamente justificados por el Ministerio Público. Así bien, en la carpeta de investigación no habrá dato alguno que impere la necesidad para imponer dicha medida. Si bien es cierto, su señoría, la hoy imputada cuenta con familiares en la entidad federativa de Sinaloa, pero lo cierto es que dichos familiares no cuentan con los contactos necesarios y con la economía suficiente para poder ayudarla a salir tan solo de la ciudad o del país. Así bien, su señoría, se deberá tomar en consideración lo vertido en la opinión de medidas cautelares, en la cual nos arroja que la hoy imputada cuenta con un empleo estable como secretario proyectista de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dato que se corrobora con la llamada telefónica y con el acta de entrevista rendida ante la agente del Ministerio Público por la magistrada Gabriela Enrique Pons, en la cual nos manifiesta que conoce a Raquel desde hace 2 años, desde que ella asumió el cargo de magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así bien, ella nos manifiesta que es una excelente proyectista, que tiene un buen desempeño tanto técnico como profesional, y así también un gran sentido de la responsabilidad. Esto nos queda claro que la hoy imputada cuenta con un empleo estable, totalmente, en la cual la hoy imputada cuenta con un arraigo a la ciudad y la total presencia de la imputada en la ciudad. Así bien, se corta el derecho al libre tránsito contenido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, como se corrobora con la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, no existió intento de fuga por parte de la hoy imputada, desde que llegó el rescate hasta en tanto ella rindió su declaración ante la agente del Ministerio Público. Así bien, como obra en la carpeta de investigación el acta de entrevista rendida ante la agente del Ministerio Público por la señora Cristal Fernández Martínez, en la cual nos manifiesta que el día de los hechos la hoy imputada tocó a su puerta, esto para pedirle ayuda y para que llamara a emergencias, esto en aras de socorrer al hoyo Oxiso. Desde sus primeros actos, después de ocurridos los hechos, la hoy imputada tiene la total intención de acudir cuantas veces sea necesario al presente procedimiento penal. Nunca intentó huir, aún teniendo la posibilidad para hacerlo. Así bien, su señoría, también como lo manifiesta la opinión de Unidad de Medidas Cautelares, no existe procesos penales anteriores ni tampoco alguno abierto. Estos datos corroborados con el Tribunal, la Procuraduría y la Plataforma de México. Es por todo lo anterior que esta defensa solicita se niegue la imposición de dicha medida, toda vez que existen datos de prueba fehacientes que acrediten el arraigo a la ciudad y la total intención de la hoy imputada para acudir cuantas veces sea necesario al presente procedimiento penal. En respecto a la medida cautelar consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con la víctima o ofendidos o testigos, esta defensa solicita se niegue la imposición de dicha medida, toda vez que se afecta el derecho de defensa que tiene la hoy imputada. Así bien, se violentan y se vulneran sus garantías individuales. También lo es que la hoy imputada es una buena persona, dato que se acredita y que se corrobora con el acta de entrevista rendida ante la agente del Ministerio Público por la señora Cristal Fernández Martínez, en la cual ella nos manifiesta que conoce a la hoy imputada desde hace 6 años, que ella es una buena persona y que tienen una gran amistad. Así bien, no se deberá pasar por alto lo manifestado en el acta de entrevista por la magistrada Gabriela Enrique Pons, en la cual nos manifiesta que conoce a la señora Raquel desde hace 2 años, desde que ella asumió al cargo de magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, y que es una persona confiable en todos los sentidos, dato que se acredita que la hoy imputada es una persona buena y que en ningún momento podrá ocasionarle daño a persona alguna que intervenga en el presente procedimiento penal. Es por lo anterior que esta defensa solicita se niegue la imposición de dicha medida, toda vez que se afecta al derecho de defensa. Respecto a la medida cautelar consistente en la presentación periódica ante el juez o ante autoridad que aquel designe, esta defensa solicita
se imponga dicha medida y estar de acuerdo con el Ministerio Público, toda vez que la hoy imputada tiene la total intención de acudir cuantas veces sea necesario al presente procedimiento penal. Solo se deberá tomar en cuenta que tenga la menor afectación posible a la esfera jurídica de la señora Raquel Castillo Padilla la imposición de dicha medida. Es cuanto, su señoría.